pueden dirigir a la hermana Yanel y a Damaris. Ellas son las que organizan todo eso, cualquier información. Así que es todo de mi parte y le paso el tiempo al hermano Luis. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Les voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para comenzar con la enseñanza del día de hoy, y de la misma forma para que los jóvenes y niños que van a salir a sus clases, pues de una vez lo puedan hacer. Así como está, inclina su rostro. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por honrarnos con tu presencia. Tu palabra nos enseña, Señor, que eres tú el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Nosotros sabemos que tú estás, Señor, en este lugar, y es por eso que te damos gracias, Señor. Gracias por honrarnos con tu presencia. Gracias por darnos el privilegio de cantarte, alabarte, honrarte. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra como en tierra fértil, Señor. Danos la capacidad, Señor, la valentía, Señor, que tu Espíritu Santo produce en la vida de cada uno de nosotros para poder llevar una práctica de lo que hemos aprendido, Señor. Pues sabemos, Señor, que una fe sin obras es una fe muerta, Señor. Líbranos de ser ese tipo de iglesia, Señor, sino ayúdanos a ser aquella iglesia, Señor, que se continúa preparando, santificando, Señor, preparándose para aquel día glorioso en el cual cada uno de nosotros nos presentaremos delante de ti. Derriba, Señor, destruye cualquier pensamiento en contra de tu palabra, cualquier obra del enemigo, Señor, cualquier distracción, quítala, Señor, del medio de nosotros, destrúyele, échale fuera y ayúdanos, Señor, de la misma forma a poder llevar a cabo, Señor, el propósito que tú de antemano, desde antes de la fundación del mundo, has preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los jóvenes, niños, y usted, hermano, se puede saludar al hermano o a la hermana de la izquierda rápido antes de sentarse. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Continuamos con nuestra enseñanza expositiva del Sermón del Monte. Ya tenemos bastantes semanas en esta enseñanza, hermanos. Todavía nos falta mucho que aprender. La última semana estuvimos aprendiendo la primera de 6 enseñanzas en relación a lo que los fariseos y escribas interpretaban en relación a la ley, pero al mismo tiempo vemos la interpretación correcta. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca del 6º mandamiento, no matarás. Aprendimos que la interpretación y la aplicación que los fariseos y escribas daban era de que mientras yo tenga mis manos limpias de sangre, todo está bien. Yo puedo insultar a mi hermano, yo puedo tener un rencor hacia él, siempre y cuando no lo mate, hasta ahí está bien. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo les deja en claro, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, y comienza a dar la lista de la aplicación correcta dentro de esta enseñanza. El día de hoy, hermanos, vamos a ver la segunda de 6 enseñanzas en relación a esta pequeña secuela que vemos dentro del Sermón del Monte, y el día de hoy vamos a estar viendo Jesús y el adulterio. Les voy a invitar, hermanos, que me acompañen al libro de Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 27 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, como dice, sea echado al infierno. Al igual en esta enseñanza como el de la semana pasada, estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo está comenzando, está dando apertura a este mensaje con la siguiente frase: oísteis que fue dicho. Ya aprendimos de una manera detallada, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo está haciendo el uso de esta frase, oísteis que fue dicho, no se está refiriendo directamente a la ley, sino que se está refiriendo a la interpretación que los escribas y fariseos le daban al mandamiento. Vemos más adelante que Jesucristo una vez más dice:
pero yo os digo. De la misma forma, aprendimos la semana pasada y la aplicación va a ser la misma por las próximas 5 enseñanzas, de que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, número 1, nuestro Señor Jesucristo no está contradiciendo lo que la ley decía en relación al mandamiento. Número 2, nuestro Señor Jesucristo no está cambiando. Y número 3, nuestro Señor Jesucristo no está agregando al mandamiento. Lo único que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es dar la interpretación correcta, tal como lo vemos en la ley. Es importante mencionar, hermanos, que los escribas y fariseos, como ya lo hemos compartido, ellos, hermanos, eran vistos como lo mejor de lo mejor, como los mejores intérpretes, como los mejores maestros. El hecho de que públicamente un hombre descendiente de Nazaret les dijera estas frases, ciertamente generó rencor, odio, rabia hacia Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que este hombre que es de Nazaret se atreva a hablarme a mí, que soy uno de los fariseos? Porque nosotros hoy en día tenemos un concepto equivocado, o un concepto más bien correcto, de lo que es un fariseo. Pero los habitantes de la tierra en aquel entonces no veían a los fariseos como nosotros los vemos hoy en día. Ellos los veían como lo mejor de lo mejor, como los primordiales en el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo contraataca la falsa enseñanza que ellos estaban compartiendo y al mismo tiempo dando la interpretación correcta. Ahora sí, entrando en detalle en lo que viene siendo esta enseñanza, sin perder Mateo, hermano, les voy a invitar que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Éxodo capítulo 20, versículo 14. La semana pasada estuvimos aprendiendo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo referencia al 6º mandamiento, no matarás. El día de hoy vemos que nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia al 7º mandamiento, tal como lo vemos en la lista de Éxodo capítulo 20. El versículo 14 claramente nos enseña, no cometerás adulterio. Aprendimos una vez más que la semana pasada, hermanos, vimos que los fariseos interpretaban el 6º mandamiento, siempre y cuando yo no mate a nadie, todo está bien. La interpretación, hermanos, que ellos daban al 7º mandamiento, no cometerás adulterio, era la misma en relación al 6º. ¿Cuál era la aplicación entonces que los fariseos aplicaban, no solamente a través de sus enseñanzas, sino de la misma forma a través de una práctica? Ellos decían, creían que siempre y cuando yo no tenga un contacto sexual con una persona, yo no estoy quebrantando el mandamiento. Siempre y cuando yo no llegue a ese extremo, si se puede llamar de esa manera, de tener un contacto sexual con una persona, todo está bien. Si los fariseos, hermanos, vivieran en el siglo XXI, dieran la siguiente interpretación al 7º mandamiento de no cometerás adulterio. Estos fariseos dirían, no tiene nada de malo de ver una mujer y desvestirla con la mirada. No tiene nada de malo que un hombre sea casado y que halague a cuanta mujer se le pone enfrente. No tiene nada de malo de que yo tenga conversaciones a escondidas de mi esposa con otras mujeres. No tiene nada de malo tener pensamientos de lujuria. Siempre y cuando no llegue al contacto sexual, todo está bien. Esa era la interpretación de los fariseos. Pero como hemos visto, nuestro Señor Jesús les está diciendo, habéis oído, no en la ley, sino la enseñanza de los fariseos y escribas, pero yo os digo. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dice? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, como dice la siguiente parte, ya adulteró con ella en su corazón. Les quiero leer el versículo 28 en la traducción lenguaje actual, que dice de la siguiente manera, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Una cosa que vamos a ver de una manera repetida en estas enseñanzas, hermanos, es de que nuestro Señor Jesucristo está atacando la raíz del problema. Nuestro Señor Jesucristo está atacando la raíz del problema que viene siendo el hombre y la mujer interior de cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos ver como que el problema son nuestras manos. El problema no son nuestros pies. El problema no son nuestros ojos. Estos miembros del cuerpo, hermanos, no son más que los instrumentos en los cuales el pecado lleva a cabo su consumir de una manera total. Pero el problema no está en nuestros miembros. Acompáñenme al libro de Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21, que dice de la siguiente forma, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Una vez más, ¿de dónde salen? De dentro
Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, pero no solamente los malos pensamientos, sino que también dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es la parte interior que nuestro Señor Jesucristo está explicando que nosotros debemos de tratar, pues si no tratamos la parte interior, hermanos, como lo aprendimos la semana pasada, es cuestión de tiempo para que lleve a cabo su manifestación a través de los miembros. Ahora puede surgir la siguiente pregunta, porque puede que haya personas que incluso se quieran sentir muy bíblicos con esto y que digan, entonces da lo mismo que yo mire y desee a una mujer en mi corazón y que me acueste con ella, ¿da lo mismo? Eso no es lo que Jesucristo está enseñando. De la misma forma de que no da lo mismo de que yo llame a mi hermano fatuo, que yo lo llame estúpido, a que lo mate. Ambas acciones, hermanos, quebrantan tanto el sexto como el séptimo mandamiento, pero las consecuencias de qué manera nosotros lo quebrantamos no van a ser las mismas. No van a ser las mismas. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, en relación al mandamiento del cual aprendimos la semana pasada, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Nosotros quebrantamos el séptimo mandamiento, hermanos, al tener contacto sexual con la persona que no es nuestro cónyuge, pero también quebrantamos el séptimo mandamiento con simplemente mirar a una persona y desearla con el afán de tener relaciones sexuales con esa persona. Quebrantamos el mandamiento de ambas formas, hermanos, pero la consecuencia no va a ser la misma. Y ahorita vamos a aprender de una manera detallada, hermanos. Quiero hacer una pausa y hacer un énfasis en esta porción, hermanos, porque hemos estado hablando en la serie del miércoles en relación a la exposición del libro de Gálatas, de que cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, nos encontramos con un grave problema. Cuando nosotros venimos a Cristo nos encontramos con el grave problema de que ahora entramos en guerra con la carne. Antes era nuestro amigo, todo lo que la carne quería nosotros le dábamos, pero como dice Pablo, ahora veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del Espíritu. Tenemos una lucha interna, hermanos, que cada día vamos a experimentar. Y si somos sinceros, hermanos, no solamente en la enseñanza del día de hoy o la semana pasada o las que vamos a estar viendo, hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser tentados en todas estas áreas. Pero no confundamos el ser tentado con ya consumir en su plenitud el pecado. Santiago capítulo 1 versículo 12, acompáñenme para allá, por favor. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada uno de nosotros seremos tentados, hermanos, y la palabra de Dios dice: bienaventurado el que soporta la tentación. No podemos evitar, hermanos, ciertos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, pero sí podemos evitar qué es lo que pasa después. No podemos evitar lo que se nos pasa por enfrente y que nuestros ojos ven, pero sí podemos dejar nuestra mirada clavada en lo que estamos viendo. No podemos evitar lo que escuchamos en ciertas ocasiones, pero sí podemos evitar el ponerle atención a eso. Espero se entienda esta parte, hermanos. Nosotros hay ciertas cosas en las cuales nos vamos a ser tentados, pero es ahí donde comienza la verdadera lucha y es ahí donde nosotros reflejamos, mostramos si estamos caminando de acuerdo a la carne o estamos viviendo conforme al Espíritu. Es una lucha, no es una decisión fácil. Cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales somos tentados, pero la palabra de Dios claramente nos enseña que es bienaventurado el que soporta la tentación. La semana pasada aprendimos, hermanos, de las consecuencias de romper el sexto mandamiento a través de un homicidio literal. ¿Qué era lo que pasaba? La persona merecía la muerte. Ahora veamos, hermanos, de una manera detallada cuál era la consecuencia, hermanos, de acuerdo a lo que la ley nos enseña, al quebrantar el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Acompáñenme, Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Dice la palabra de Dios: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, una muchacha que ya está comprometida, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella,
Es un eufemismo, está hablando de que tuvieron un contacto sexual, versículo 24. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Da de una manera detallada, hermanos, la sentencia tanto para el hombre como para la mujer. Y en el caso de la mujer dice, hermanos, que ella será apedreada porque no dio voces en la ciudad. Cuando vemos el contexto, hermanos, de la ley judicial en aquel entonces, había ciertos casos donde se llevaba a cabo lo que era una violación sexual. Y lo que pasaba en ese entonces, la persona que cometió dicha afrenta, esa persona era apedreada hasta que lo mataban. Y la víctima era consolada y restaurada. En este caso está diciendo, si la mujer no pidió auxilio, si la mujer fue partícipe de lo que este hombre hizo con ella, ambas personas merecen ser apedreadas y ambas personas merecen morir. Levítico capítulo 20, versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Tanto el hombre como la mujer que eran partícipes del acto de adulterio, hablando de un contacto sexual físico, merecían la muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos, pero déjeme decirle que el pecado sexual, hermanos, tiene un afecto como ningún otro pecado va a tener. El pecado sexual, hermanos, la palabra de Dios lo menciona como un punto y aparte en relación al resto de los demás pecados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, acompáñenme para allá. Esto ya lo aprendimos de una manera detallada, hermanos, en la primera enseñanza en relación a las obras de la carne de la serie que estamos llevando a cabo los miércoles del libro de Gálatas. Pero Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 nos dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, como dice, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El pecado sexual, hermanos, tiene una consecuencia como ningún otro pecado tiene. Y vamos a entender en unos minutos, hermanos, el por qué nuestro Señor Jesucristo usó las palabras que usó hablando de quebrantar el séptimo mandamiento. Pero cuando nosotros entendamos esa parte, hermanos, lo tenemos que ver de la siguiente manera, tal como la palabra de Dios lo menciona. Una de las cosas específicas que nosotros vemos, hermanos, en quebrantar el séptimo mandamiento, hermanos, es que este pecado, cuando una persona lo quebranta, cuando una persona cae en este pecado, hermanos, déjeme decirle la triste realidad que las consecuencias de dicho pecado van a ser permanentes. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Cuando una persona comete el pecado sexual de tener contacto con una mujer que no es su esposa, tiene consecuencias permanentes. No lo digo yo. Proverbios capítulo 6, versículo 27, acompáñenme para allá. Proverbios capítulo 6, versículo 27. Dice la palabra de Dios: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 32, ayúdeme a leer el versículo 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, y como dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta será borrada en una semana, en un mes, en un año. Su afrenta nunca será borrada. Versículo 32, les quiero leer, hermanos, o versículo 33 en la palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios: tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonor. Hay un deshonor que viene a la vida de esa persona de una manera permanente, no lo puede borrar. Pregunta: ¿trae Dios el deshonor a la vida de esa persona? Claro que no. El deshonor lo trajo la misma persona que, con conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña, decidió cometer este acto. Y tiene consecuencias, hermanos, como lo vamos a aprender en unos minutos. Pero surge la siguiente pregunta, porque puede que nos confundamos un poco en relación a lo que acabo de mencionar, que tiene consecuencias permanentes. ¿Quiere decir entonces que Dios no perdona? Claro que no.
Hermano, hermana, déjeme decirle que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar y que no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hermanos. Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Tenemos abogado a Cristo que intercede por nosotros. En el Salmo 51 vemos, hermanos, el arrepentimiento de David. Y yo uso este ejemplo porque es muy apegado a la temática que les estoy compartiendo. Conocemos lo que pasó con David. Dice la palabra de Dios que él debía de estar en la guerra. Se quedó en su palacio, vio a Betsabé que se estaba bañando, vio con sus ojos, obvio, y no atacó desde ese punto. ¿Qué fue lo que hizo después? Comenzó a planear y llegó al punto de que tuvo un contacto sexual con esta mujer que no era su esposa, comete adulterio. El Salmo 51 versículo 1 nos muestra, hermanos, el arrepentimiento que David tiene delante de Dios. Salmo 51 versículo 1 dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, levántame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Pregunta, ¿lo perdonó Dios? Claro que lo perdonó. Salmo 51 versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué fue lo que pasó? David cometió un pecado sexual, quebrantó el séptimo mandamiento, se arrepintió de una manera genuina, y el Salmo 51 versículo 17 nos da la certeza de que Dios nos perdona. Pero ahora surge la siguiente pregunta: ¿David quedó libre de consecuencias por su pecado? Claro que no. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 9. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 9, conocemos la historia. David comete este pecado, va el profeta Natán y le presenta una ilustración, a la cual David se enoja mucho porque era aquella ilustración de un hombre que tenía muchas cosas, y fue y le quitó a un hombre pobre la única ovejita que tenía. Y David, muy enojado: ¿quién es ese hombre? Porque merece la muerte. El profeta Natán le dice: David, ese hombre eres tú. Y dice el versículo 9 de segunda de Samuel capítulo 12: ¿por qué pues, está exhortando Natán a David, por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David conocía lo que la ley decía en relación al séptimo mandamiento, pero él la tuvo en poco. Es por eso que le dice Natán: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10, veamos las consecuencias del pecado de David. Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará por 3 semanas. No, jamás, dice la palabra de Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La espada no se apartará de tu casa, David, por lo que tú cometiste. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Por el resto de sus días, hermanos, la espada jamás se apartó de su casa, al punto que su propio hijo Absalón lo intentó matar en más de una ocasión. Esa no fue la única consecuencia del pecado de David. Segunda de Samuel capítulo 12, vemos en el versículo 15: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos, y al 7º día murió el niño. Consecuencias permanentes, hermanos, cuando nosotros tomamos este pecado a la ligera. Hace la pregunta Proverbios 6:27: ¿tomará el hombre fuego en sus senos y que en sus vestidos se ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Nosotros podríamos, hermanos, tomar una leña ardiendo en fuego, abrazarla y esperar que no afecte las ropas que nosotros vestimos. ¿Podemos caminar por el carbón descalzo sin que nuestros pies se quemen? Claro que no, y es lo que la palabra de Dios está diciendo. De la misma forma es cuando un hombre comete adulterio.
Y tenemos más de un ejemplo, hermanos, para que no pensemos que es una idea abstracta que solamente se menciona una vez en la Escritura. Tenemos muchos ejemplos de personas que tomaron por alto el séptimo mandamiento y cometieron el acto de adulterio. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Jueces, capítulo 16, de que el mandato que Dios había dado a Sansón, él no debía tocar ninguna mujer, mucho menos una filistea. Y vemos a través de la historia, hermanos, de que Sansón primero se mete con la filistea de Timnat, después se mete con Dalila en más de una ocasión. Vemos la historia, Dios lo libra repetidamente, pero este hombre ya había pasado por alto la enseñanza, el mandamiento de Dios. Y dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 16, versículo 20, y le dijo, está hablando Dalila con Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero como dice la siguiente frase, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Versículo 25, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, hablando de los filisteos, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ese fue el fin de Sansón, hermanos, por tomar por alto el séptimo mandamiento. Se metió con 2 mujeres y sirvió de juguete de los filisteos. Y su muerte fue una muerte muy triste, hermanos. Al igual que el fin que le esperó y que llevó a cabo David no fue para nada agradable. Usted se imagina, hermano, hermana, padre de familia, que su propio hijo se levante en contra de usted al punto que lo quiere matar. Esa fue la consecuencia del pecado de David. La espada jamás se apartará de tu casa, David. Y los pecados sexuales, como lo hemos estado viendo, hermanos, afectan como ningún otro, pues el que peca, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay un contacto, hermanos, mucho más allá de lo natural que nosotros podemos ver, lo cual tiene consecuencias permanentes. Pero no solamente debemos de pensar en el extremo como los fariseos y escribas, sino que debemos de ver todo aquello que nace de dentro del corazón, como quebrantar también el séptimo mandamiento, hermanos, porque no solamente fornicamos, no solamente adulteramos con el contacto físico con la persona que no debemos, sino también con nuestros pensamientos, también con lo que vemos escondidas, también con lo que escuchamos escondidas. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que nosotros podemos esconder todas las obras, incluso de nuestro cónyuge, pero de Dios, ¿qué podemos esconder? Dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová ve lo más interno de nosotros, Jehová lee nuestros pensamientos, Jehová ve a través de nuestros ojos y escucha a través de nuestros oídos. ¿Qué podemos esconder de nuestro Dios, hermanos? No hay nada que podamos esconder. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. David, hermanos, cometió ese pecado oculto, se escondió. Pero el juicio que Dios trajo sobre David lo hizo de una manera pública, hermanos. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David, tú pecaste secretamente donde pensabas que nadie te veía, pero tu juicio va a ser a pleno sol y todo Israel lo va a ver. Todo Israel va a ver la consecuencia de tu pecado. Al considerar esto, hermanos, nosotros tenemos que tener bien en claro, hermanos, de que Dios ve lo que nosotros vemos en privado. Dios no solamente ve lo que vemos en privado, sino que también Dios escucha lo que nosotros hablamos en privado. Hermano, hermana, si tú eres un hombre casado, si tú eres una hombre casada, no tienes por qué estar halagando a la mujer que no es tuya. No tenemos por qué estar viendo cosas que no debemos, pensando que Dios no nos va a ver. Al hacer eso estamos quebrantando el séptimo mandamiento, hermanos. Y no lo debemos de tomar a la ligera, porque déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros lo tomamos a la ligera, ¿qué tiene de malo que yo tenga conversaciones escondidas de mi esposa con otra mujer? ¿Qué tiene de malo que yo vea lo que no debo? Déjame decirte, hermano, que el tiempo de tu caída está muy, muy cercano. Es cuestión de tiempo, hermanos, para que llegues al extremo del contacto físico con la persona que no es tu cónyuge. Es cuestión de tiempo.
Y cuando eso pasa, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios justo y un Dios santo. Si a David, hermanos, que era un hombre conforme al corazón de Dios, trajo un juicio a pleno sol, donde todo Israel lo vio, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué nos espera, hermanos? Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tomar la actitud que Job tomó, como lo vemos en Job capítulo 31, versículo 1, que dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Nosotros atacamos lo que vemos, hermanos. Hermanos, ninguno de nosotros puede evitar lo que pasa por encima de nosotros, lo que se pone enfrente de nosotros, pero sí tenemos la decisión qué es lo que yo voy a hacer. Se puso algo indebido enfrente de mí, es mi decisión si me quedo viendo ahí o si me volteo para otro lado. Debemos de tomar no solamente la actitud de Job, sino también la actitud de José con la esposa de Potifar. Génesis capítulo 39, versículo 12, que dice: ella lo asió por su ropa, diciendo: acuéstate conmigo, tengamos relaciones. Y dice la palabra de Dios: entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Nosotros tomamos esa actitud, hermanos, cuando nos encontramos en piso resbaladizo. Salimos corriendo, volteamos la mirada lo más rápido posible, cerramos nuestros oídos lo más rápido posible, o comenzamos a coquetear con el pensamiento. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Si ese es nuestro pensar, hermano, hermana, déjame decirte que el tiempo de tu caída está muy cercano. Proverbios capítulo 7, versículo 21, vemos la personificación del pecado sexual. No tenemos tiempo para ver todo, pero quiero mostrarles algunos versículos, comenzando con el versículo 21. En esta escena vemos a la personificación del pecado sexual a través de una mujer ramera y a un joven falto de entendimiento, que nosotros nos podemos poner en el lugar de esa persona. Proverbios capítulo 7, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El pecado sexual tiene consecuencias, hermanos, como ningún otro pecado tiene. Y nuestro Señor Jesucristo, al no contradecir la ley, nuestro Señor Jesucristo, al entender la ley de la manera más perfecta posible, nuestro Señor Jesucristo, siendo el rabino de rabinos, les da esta enseñanza. No piensen que solamente adulteran cuando tienen un contacto sexual físico, sino también cuando tienen un deseo equivocado hacia otra persona. No piensen que esto se limita. Al entender, hermanos, la seriedad de lo que viene siendo este pecado, al entender las consecuencias que tienen los pecados sexuales, entendemos ahora por qué Jesús usó las palabras que usó en Mateo capítulo 5, versículo 29. Acompáñenme para allá, leemos del versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y veamos las siguientes palabras de Jesús, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Está Jesús haciendo la invitación a que literalmente nos cortemos el brazo derecho, que nos saquemos el ojo derecho? Claro que no. ¿Por qué? Porque el pecado no reside en mi ojo derecho. El pecado no reside en mi brazo derecho. Yo me puedo cortar el brazo derecho y me puedo sacar el ojo derecho y sigo pecando con el izquierdo. Me puedo quitar las dos manos y sacar los dos ojos y sigo pecando con la boca. Me pueden sellar la boca permanentemente y voy a pecar con la mente. Los miembros de nuestro cuerpo, hermanos, no es el problema. El problema está adentro. Y si lo interno no es tratado, los miembros de nuestro cuerpo no son más que los vehículos para llevar a cabo dichos pecados. Pero el problema no es lo externo. El problema es lo más interno, lo que solo Dios puede ver, lo que está completamente desnudo a los ojos de Dios.
Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro ser interno, hermanos, es perverso y no debemos de prestarle atención, no debemos de hacerle caso. Pues cuando nosotros comenzamos a hacerlo, vamos a comenzar a ver lo que Dios llama pecado como algo que no tiene nada de malo. Ay, hermano, qué legalista. ¿Qué tiene de malo que yo hable escondidas con otras mujeres que no son mi esposa? ¿Qué tiene de malo? Es bueno. Hermano, hermana, cuidado con esto, hermanos. Este pecado ha hecho caer a muchas personas y ha destruido vidas, hermanos, como usted no se imagina. Matrimonios, familias, hogares han sido destruidos, hermanos, por personas que tomaron a la ligera el séptimo mandamiento. Y para que nosotros, después de reconocer el problema, después de reconocer las consecuencias, veamos la raíz, que es lo interno. Hace no sé cuántas semanas estuvimos aprendiendo acerca de el mandamiento, las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esta enseñanza, hermanos, estuvimos aprendiendo que la parte que a Dios le importa primordialmente que nosotros limpiemos es lo interior. Porque si lo de adentro es limpio, se va a manifestar esa limpieza por fuera. ¿De qué nos sirve estar limpios por fuera si por dentro estamos podridos? Debemos de reconocer la raíz del problema y atacarla desde la raíz, hermanos. No a través de los miembros de nuestro cuerpo, sino a través de lo interno. Y lo que Cristo está diciendo, hermanos, a través de sus palabras que dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo, hermanos? Lo que Cristo primero que nada hace es el uso de una exageración intencional. A esto se le conoce como hipérbole, la cual Jesucristo emplea, hermanos, para demostrar la seriedad del pecado y la necesidad de enfrentarlo y resolverlo lo más pronto posible. Si Cristo usara un lenguaje más al tiempo de nosotros, lo que Cristo nos diría, más vale sacrificar cualquier cosa con tal de evitar este pecado, a que no sacrifiques nada y seas echado al infierno. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, que las personas que practican dichos pecados, lo que les espera es el infierno. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. El problema de hoy en día, hermanos, es que la gente tiene un concepto muy bajo de lo que es la santidad de Dios. Hoy en día, hermanos, la gente tiene un concepto muy bajo de lo que es la santidad de Dios, y la razón principal, hermanos, es porque hombres que se paran delante de los púlpitos lo presentan de cierta manera. No tiene nada de malo. No seamos legalistas. Yo no voy a hablar de eso, como dijo un predicador, yo mejor voy a hablar del amor de Dios. Hablar del amor de Dios, hermanos, es decirle a la gente que está en su pecado y que si no cambia su comportamiento va directo al infierno. Eso es tener amor por las almas, hermanos. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de conocer al Dios del universo tal como la palabra de Dios lo revela. Un Dios que es todo amor y todo misericordia, hermano, hermana, ese Dios no existe. No queramos poner la misericordia y la gracia de Dios por encima de su santidad y su justicia. Los atributos de Dios, hermanos, no cambian. Dios es igual de justo como es misericordioso, pero también es igual de santo como es en su gracia. Y nosotros lo debemos de entender de tal manera, hermanos. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que nosotros al evitar estas cosas nos vamos a ganar el cielo, pues sabemos perfectamente que el contexto general nos enseña claramente que no es de nosotros, sino de Dios, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué es lo que Cristo sí está dejando en claro?
Aquellas personas que pertenecen al reino van a sacrificar hasta lo último que sea necesario con evitar estos pecados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué lloran? Lloran porque ven la ley interna que se quiere rebelar en contra de la ley de Dios y dicen: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luchamos, hermanos, luchamos. Si tú, hermano, hermana, no luchas con esos deseos desordenados, deberías de hacerte la siguiente pregunta: si verdaderamente perteneces al reino de los cielos. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Todo aquel, hermanos, que manifiesta una práctica de dichos pecados ha mostrado a través de su vida y su caminar que no existe santificación. Y déjeme decirle, hermanos, que si no existe santificación en la vida de esa persona es porque tampoco hubo regeneración. Y si no existe regeneración es porque jamás hubo justificación. Y si no existe justificación, hermano, hermana, el infierno te espera con los brazos abiertos. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Si nosotros no estamos siendo santificados, es porque no hemos sido justificados. Y hermano, hermana, la persona que no ha sido justificada, el infierno le está esperando. No hay obra que una persona pueda hacer para ganarse el cielo. Solo debemos de creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero si nosotros verdaderamente creemos en lo que Cristo hizo, si verdaderamente creemos quién es el que estuvo en esa cruz, hermanos, le vamos a obedecer. Decía nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Qué tipo de Señor es si yo sé lo que mi Señor me está mandando que no haga y yo lo hago como si no tiene nada de malo? No es mi Señor. Es mi ídolo que yo he creado en mi cabeza corrupta, pensando que es un Dios que no tiene ningún problema con mi estilo de vida. Y ese Dios no existe, hermanos. Gálatas capítulo 5 versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las personas que practican estas cosas, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Surge la siguiente pregunta: ¿quién sí será el heredero del reino de Dios? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son los que conocen su bancarrota espiritual y los que conocen la gran necesidad que tenemos de Cristo, hermanos, pues sin Cristo estamos perdidos. No solamente eso, sino bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, hermana, cuando nosotros cometemos un error, ¿lloramos? ¿Nos dolemos? ¿O lo tomamos como algo ya muy a la ligera? O al punto que ya hasta lo planeamos. Déjalo, pongo en mi calendario: a las 5:30 voy a pecar. Hermanos, nos causa risa, pero hay gente que está tan cegada, hermanos, tan engañada, que ven el pecado como ya, no hay ningún problema. Hermano, hermana, ese no es el evangelio de Cristo. Dios nos compró a precio de sangre para que no fuéramos esclavos del pecado. Y si nosotros pertenecemos a ese reino, recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza su enseñanza en el Sermón del Monte, empezando en Mateo capítulo 5 versículo 3, es un sermón, hermanos. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo es un sermón. Nuestro Señor Jesucristo no está cambiando de tema. Después de dejar en claro el tipo de hombre y mujer que le pertenece, está dejando en claro lo que también no hacen. Si nosotros le pertenecemos a Dios, hermanos, vamos a luchar con nuestros pecados. Y no lo vamos a ver como algo muy a la ligera. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Dios es misericordioso. Claro que sí. Dios es muy misericordioso, hermanos. Pero incluso a través de su misericordia vemos su justicia. Pues si no fuera así, hermanos, cada uno de nosotros ya no estaríamos aquí. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que no debemos de tratar el asunto de la siguiente manera: Dios es misericordioso, voy a pecar, ¿qué tiene? Dios me va a perdonar. Eso es no entender la gracia de Dios, hermanos.
Eso no es entender la misericordia de Dios. Eso es ya pisotear lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Nosotros vamos a cometer errores, hermanos, pero ténganlo por seguro que nuestros errores tendrán consecuencias. Dios nos va a perdonar, hermanos, cualquier error. Si nosotros nos arrepentimos de una manera genuina, Dios te va a perdonar, hermano, hermana. No hay pecado que Dios no perdone, pero déjame decirte que tus pecados, mis pecados, en muchos casos tendrán repercusiones permanentes, hermanos. Hay personas justificadas por parte de Dios que están viviendo las consecuencias de sus acciones y las continuarán viviendo por el resto de sus días. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, hermanos, de que después de cometer dicho error verdaderamente estamos arrepentidos? ¿Si lloramos? No. Yo puedo llorar y no arrepentirme de mi pecado. Gracias a Dios, hermanos, que la palabra de Dios es muy clara en relación al arrepentimiento genuino. Y espero, hermanos, que al ver este versículo cada uno de nosotros nos analicemos a la luz de la Escritura y no cometamos el error de analizar otras personas. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué dice? Y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cómo sabemos si nos hemos arrepentido delante de Dios? Si confesamos nuestros pecados, pero también nos arrepentimos. ¿De qué me sirve confesar mis pecados, lloriquear, pero no apartarme de lo cual me estoy arrepintiendo? Si ese es el caso, hermano, hermana, y tú has pensado que te has arrepentido delante de Dios porque salieron 2, 3 lágrimas de cocodrilo, pero no has hecho el más mínimo esfuerzo por apartarte de lo cual te estás arrepintiendo, déjame decirte que a los ojos de Dios tú no eres un arrepentido, tú no eres una arrepentida. A los ojos de Dios eres una persona que está muy cómoda con su pecado. Una persona que verdaderamente se arrepiente hace hasta lo imposible por apartarse de lo cual se está arrepintiendo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, mejor córtalo. No dice la palabra de Dios, si estás a punto de pecar, llora y continúa pecando. Hermanos, si nosotros verdaderamente nos arrepentimos es porque estamos haciendo hasta lo imposible, hermanos, por apartarnos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Si yo permanezco en lo cual supuestamente delante de Dios me estoy arrepintiendo, tenlo por seguro, hermano, hermana, que ese no es arrepentimiento genuino. Y si no hay arrepentimiento genuino, tampoco hay perdón de pecados. Recordemos que lo que Dios ve, hermanos, es lo más interno del corazón. Y una cosa que tenemos que tener en claro, hermanos, es de que nosotros no podemos amar a Dios y amar al pecado al mismo tiempo. O amamos a Dios o amamos al pecado. No podemos amar las dos cosas. Si amamos a Dios, hermanos, vamos a amar lo que Dios ama, pero al mismo tiempo vamos a aborrecer lo que Cristo aborrece. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que Cristo aborrece el pecado. A Cristo le da asco el pecado. Es la palabra que vemos en uno de los escritos originales. Tanto aborrece nuestro Dios al pecado, hermanos. Tanto aborrece nuestro Dios el pecado de fornicación, adulterio, inmundicia, que cuando la deuda de estos pecados fueron derramados sobre el cuerpo de nuestro Señor, dice la palabra de Dios que Dios Padre Santo y Justo lo molió. Lo molió, hermanos, cuando esos pecados fueron depositados en el cuerpo de nuestro Señor. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué lo molió el Padre? Porque el Padre, que es santo y que es justo, no puede soportar el pecado, hermano. Y el momento que vio el pecado en la vida de su hijo, no dijo, voy a aplicar mi misericordia. Lo molió el Padre, hermano. Y si nuestro Padre aborrece el pecado, ¿cómo nosotros lo vamos a amar? Continúa diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, como dice la siguiente parte, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué lo hizo? Porque el pecado de usted, hermano, y mi pecado estaban sobre el cuerpo de nuestro Señor. ¿Cómo yo puedo decir, no tiene nada de malo? Si mi Señor fue triturado por mis pecados, hermanos, yo debo de aborrecer el pecado de la misma forma. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Evitar el pecado, hermanos, y en este caso específico, evitar el pecado de adulterio, fornicación o cualquier otro pecado sexual, va a requerir en muchos casos, hermanos, acciones radicales por parte de nosotros. En muchos casos, hermanos, evitar este pecado va a traer acciones radicales, porque es un pecado que no se debe tomar a la ligera. Por evitar el pecado, hermanos, en ciertas ocasiones va a ser necesario que cortemos con amistades. Por evitar el pecado, en muchas ocasiones vamos a tener que apagar la televisión. Por evitar el pecado, hermanos, muchas veces vamos a tener que renunciar a un trabajo. Por evitar este pecado, muchas veces vamos a tener que cambiar nuestro número de teléfono. Por evitar este pecado, hermanos, es necesario en ciertas ocasiones que abandonemos las redes sociales. Por evitar este pecado, hermanos, en muchas ocasiones incluso le es necesario a la persona que mejor se mueva del estado. Hermano, hermana, solamente ustedes saben dónde, a qué horas y con quién se encuentran en piso resbaladizo. Y ustedes saben, hermanos, lo que deben de hacer. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Oh, hermano, pero es que yo amo mucho mi trabajo. Y pues sí, hay una muchacha ahí que me molesta, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Salte de ahí. Salte de ahí. Ay, hermano, qué radical. Pues sí, veo cosas que no debo en las redes sociales, pero pues veo 7 muchachas y luego me sale un versículo bíblico y pues ya como que se anivela. Hermanos, solo nosotros sabemos dónde, con quién y a qué horas estamos en piso resbaladizo. Y lo que Cristo nos está diciendo con estas palabras, haz hasta lo imposible por evitar este pecado. Porque la persona que comete adulterio es falto de entendimiento, y el deshonor estará en su vida para siempre, hermanos. Para siempre, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay un sector de la iglesia que desde siglos atrás dio una interpretación literal a las palabras de nuestro Señor Jesús, dando a entender de que nosotros deberíamos de llevar a cabo ciertas acciones, y cualquier cosa que nos trajera placer, incluso comida o todo eso, deberíamos de quitarlo de nosotros. Al punto que le quitaban el sabor, le ponían cosas que no eran correctas a la comida, porque ellos, a su interpretación, no debían de tener ningún tipo de placer. Nosotros, hermanos, sabemos ahora perfectamente de que eso no es a lo que Cristo se estaba refiriendo. Lo que Cristo se estaba refiriendo es: hagan hasta lo imposible por evitar este pecado, porque a muchos ha hecho caer heridos, a muchos. No pensemos que somos lo suficiente fuerte, hermanos. Muchas veces no hemos caído en el pecado porque Dios, en su infinita gracia, no nos ha permitido que estemos en esas circunstancias, porque si estuviéramos, caeríamos. Al conocer eso, hermano, nosotros sabemos perfectamente, hermanos, nosotros sabemos perfectamente cuáles son las áreas en las cuales batallamos. Y al identificarlas, hermanos, si nosotros no estamos haciendo nada para evitar estos pecados, a los ojos de Dios, hermano, nosotros no nos queremos apartar del pecado.
Y de acuerdo a las características que la palabra de Dios nos muestra, hermanos, es una persona que muy probablemente no conoce a Dios. Si conocemos a Dios, hermanos, queremos ser como Él. Nos queremos santificar cada día más. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, cuando nos encontramos en esas circunstancias difíciles? ¿Verdaderamente estamos luchando? ¿O incluso nosotros mismos nos ponemos en esas circunstancias a ver qué pasa? Hermano, hermana, si tú tienes en tu corazón en este momento, Dios está hablando a tu corazón, hermano, hermana, no lo dejes para mañana. Corta con cualquier tipo de contacto con las personas que tú sabes que estás a punto de caer en este pecado. Salte de las redes sociales si es causa de tropiezo para ti. Apaga la televisión si te es causa de tropiezo. Solo nosotros sabemos, hermanos, y Dios lo sabe perfectamente. Y lo que Cristo nos está diciendo, hagan hasta lo que fuera necesario, lo imposible por evitar este pecado. Proverbios 7:26, porque a muchos, hermanos, a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Ahora entendemos, hermanos, que el adulterio no se limita al contacto sexual. Podemos adulterar con nuestros ojos y mente. Solo nosotros sabemos exactamente qué es lo que vemos cuando estamos solos en nuestros teléfonos. Solamente nosotros sabemos las conversaciones que tenemos con todas las personas que tenemos contacto. Solo nosotros sabemos con qué intención vemos a las personas que nos rodean. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que el quebrantar el séptimo mandamiento no se limita al contacto sexual, sino a todas esas cosas. Pero las consecuencias del quebrantamiento no será el mismo, depende de qué manera nosotros lo llevamos a cabo. Si estamos hablando de un contacto físico, la palabra de Dios claramente nos enseña que el deshonor estará presente para siempre. Dios nos perdona, pero el deshonor está en la vida de esa persona. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, y con esto voy a terminar, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, le voy a invitar que nos pongamos de pie y que me ayuden a dar lectura a este versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios, y esto erais algunos. Esta lista de pecados que acabo de decir, dice la palabra de Dios, esto éramos algunos de nosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos la secuencia de eventos que la palabra de Dios presenta. Primero nos presenta con una gran lista de pecados, incluyendo todos los pecados sexuales de los cuales hemos estado hablando. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y después dice, esto éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido lavados. En otras palabras, esto ya quedó atrás. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Hermano, hermana, si nosotros no estamos siendo santificados es porque no hemos sido justificados. Y si no hemos sido justificados, déjame decirte la triste y grave noticia, hermano, hermana, que si tú mueres en esta noche, lo que te espera es el infierno. Sin justificación, hermanos, nadie entrará en el reino de los cielos. No hay obra que nos pueda llevar al cielo, hermanos, es solamente creer en la obra de Cristo. Pero si nosotros verdaderamente creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, va a generar pobreza de espíritu, va a generar un llanto al ver la condición en la que nos encontramos. Y nos vamos a esforzar, hermanos, a hacer hasta lo imposible por evitar aquellos pecados que sabemos que nuestro Señor aborrece. Si mi Señor odia el pecado, yo lo debo odiar. Si mi Señor aborrece estas obras, yo las debo de aborrecer. Que se hace sentir, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Cierren sus ojos. Padre, gracias te doy en esta mañana.
por tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, hemos aprendido que, número uno, no solamente quebrantamos el séptimo mandamiento cuando tenemos contacto sexual con una persona que no es nuestra cónyuge, sino cuando tenemos aquellos pensamientos equivocados, Señor. Cuando vemos lo que no debemos, Señor. Cuando vamos a donde no debemos, Señor. Pero también sabemos, Señor, de que las consecuencias de nuestras acciones no serán las mismas, pues tu palabra claramente nos enseña que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrando en lo más íntimo de cada uno de nosotros, Señor, aquellas áreas, Señor, que están sucias dentro de nosotros, para que las presentemos a tus pies, Señor, y que seas tú limpiándonos, Señor, cada día más. Tal como decía tu siervo David, límpiame más y más de mi maldad. Límpianos, Señor. Pero también te pido en esta mañana, Señor, si hay alguna persona presente que ha estado muy cómodo, muy cómoda en un caminar de pecado, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo redarguyéndole donde quiera que esa persona se encuentre, que sea convenciéndole de pecado. Tu palabra nos enseña, Señor, que tanto aborreces el pecado, Señor. Tanto lo aborreces, Padre Santo, que el momento que nuestros pecados fueron derramados en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, dice tu palabra, Señor, que tú lo moliste, Señor. Tanto aborreces el pecado, Señor. Pones de sentir en cada uno de nosotros, Señor, de la misma manera que nosotros también aborrecemos el pecado, Señor. Que nosotros también lo odiamos, Señor. Que nosotros también nos queremos santificar cada día más, Señor. Pues tu palabra claramente nos enseña que sin santidad nadie te verá, Señor. Líbranos, Señor, de cometer estos pecados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos firmes. Líbranos de tentación. La palabra de Dios dice, hermano, oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil, hermano. Nuestra carne es débil, hermana. Cuando nos encontremos con aquellas situaciones en las cuales estamos a punto de caer, sé tú, Señor, poniendo el mismo sentir que hubo en tu siervo José, que cuando estaba a punto de caer con aquella mujer de Potifar, salió corriendo, Señor, dice tu palabra. Pon el mismo sentir que había en tu siervo Job, que él decía, hice pacto con mis ojos, pues cómo había yo de mirar a una mujer virgen. Pon ese sentir en tu iglesia, Señor. Incomoda, Señor, aquellas prácticas de pecados que estén presentes en alguno de nosotros, Señor. Pues la paga del pecado es muerte, Señor. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, sino que el infierno los está esperando. Pero también sabemos, Señor, que si hemos pecado y verdaderamente nos arrepentimos, tu palabra nos enseña, Señor, que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú perdonándonos, Señor, pero al mismo tiempo trayendo el verdadero arrepentimiento en la vida de nosotros. Sabemos, Señor, que el verdadero arrepentimiento no se limita a un sentimiento, sino hacer hasta lo imposible por apartarse de eso de lo cual nos arrepentimos. Sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por tu pueblo, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa y que sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto por el cual ha sido enviada. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite.